venció el pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición, entrega, un nuevo martes de gracia y libertad. Hoy, 18 de septiembre del año 2018. Hoy es martes. Martes. Hoy es martes. Martes. Ni te cases ni te embarques. Entonces la otra parte. Ni de gracia y libertad te apartes. Bueno, Exacto. bendiciones. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Agradecemos de verdad la audiencia de tanta gente tremenda, de verdad, gente muy racional. ¿Racional, pastor? Sí, gente que piensa mucho, o sea, y que te pone a pensar, eso es una realidad. Sí. O sea, y también agradecemos los comentarios de aquellos que también se oponen, también. Claro. Sabes que el jueves pasado estuve con Eloy, aquí en La Química, y estábamos hablando del judaísmo en la iglesia, cómo el judaísmo se está queriendo introducir. Ay, y bueno, ya tú sabes, llamaron gente terrible. Eloy que se cuide, lo van a picar. ¿Cómo, pastor? ¿Y las piensas? ¿Todo eso? Sí, no. Básicamente el hecho de introducir una serie de prácticas y cambio de forma de culto y qué sé yo cuánto, y una serie de cosas que se entienden son imprescindibles, incluso el hecho de que si Yeshua o si Adonai o si Yahvé o Yahweh o whatever, o sea, imagínate tú, o sea, bien interesante, pero no fue bueno, realmente fue bueno, llamó mucha gente con opiniones tremendas, pero parece que no le tiraron un par de aguacatazos. De chinazos, pastor, que duelen un poquito más. No, es que estamos en tiempo de aguacate. Sí, pero no se le puede hacer ese daño a los aguacates, ¿no? Ah, bueno, eso sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más. Gloria al Señor. Señores, bueno, les tenemos noticias. Es una noticia pública. Nosotros vamos a tener en breve, estamos esperando una cita desde la alcaldía de Jaina, el honorable alcalde Osvaldo Rodríguez y su asistente Starling. Vamos a tener una cita para con nuestros regidores, nuestros ilustres regidores en Jaina, para cosas que competen a la congregación, Vianney. Y hay que decir que bueno, creemos que pronto tendremos ese compromiso. Va a ser un gran paso para la iglesia en sentido general y para la comunidad, este compromiso que vamos a tener con ellos en la alcaldía, en la sala de regidores. Esperamos que sea pronto. Pastor, tal vez para el aniversario ya podamos tener esa noticia. ¡Wow! No, déjeme hacer, por favor, si usted tiene, no, porque él se lo dijeron, él me dijo a mí el martes pasado, que a él le dan, que cuando yo le digo a alguien, usted tiene el teléfono, llámelo, se lo dice. Perfecto. Pues mire, dígamele al honorable síndico que nosotros estamos en mes aniversario, septiembre, el mes aniversario de la Iglesia de la Alabanza, con 21 años de servicio ininterrumpido, con cientos de tigres sacados de las calles, cientos, con decenas, centenares de matrimonios restaurados dentro y fuera de la congregación, y que sería un gran asunto. Si usted tiene su teléfono y él le coge la llamada, llámelo y dígale: Osvaldo, esa gente está en aniversario, sería una gran cosa que ellos puedan anunciar en su aniversario. Nuestro alcalde municipal fue una pieza clave, porque oye bien, yo hago el compromiso de que voy a decir la verdad. No como algunos, no, yo voy a decir la verdad. El alcalde fue una pieza clave para que nosotros hoy seamos más y que tengamos de verdad cumplido lo que estamos orando. Sí, bien. Sí, o sea que si usted, hágaselo saber, que yo le voy a hacer saber a todos los 600 y pico de hermanos de la iglesia esa noticia, y para que ellos se lo digan a sus familias, pastor, a todos los de 18 años en adelante. Claro, ok. Entonces, en una u otra dirección. Entonces, pastor, sí, dame. Deme la fecha exacta del aniversario también para aquellas personas que nos están escuchando y quisieran estar con nosotros compartiendo esos días. Hoy a mí estaban orando hace un par de días y vino a mi mente, es el año 21. Sí. Y como vino a mi mente, y lo voy a mandar a hacer así, voy a mandar a hacer un t-shirt que sea 1-20. O sea, este es el primer año de los próximos 20. Ok. Sí, ¿viste? Muy bien, Está muy bien. Ahí está, el primer año de los próximos 20. Y tenemos un inicio de celebración el miércoles 26 hasta el domingo 30. Este año vamos a hacer algo completamente nuevo, y es que
Digo completamente nuevo porque acostumbramos a llevar predicadores externos. Este año vamos a tener una sorpresa, vamos a tener... Una sorpresita ahí. Sí, vamos a tener una sorpresita excelente. Claro. Así como el año pasado quisimos traer desde Puerto Rico al pastor del Toro, que no fue posible por la tormenta María. Pues este año tenemos sorpresas. Desde el miércoles, iniciando el miércoles, vamos a tener sorpresas hasta el domingo. Esos 4 días corridos, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ya el domingo no, ya el domingo, bueno, retorno yo, imagínate, lógicamente, que creo también que le voy a dar oportunidad a alguien, sí, tengo una, porque quiero descansar. ¿Cómo, pastor? Sí, cogerlo suave, cobrar sin trabajar ese fin de semana. ¿Usted está enfermo, pastor? No tengo gripe. El que está enfermo, el gripe no es una enfermedad. Wow, espérese, usted que es hombre, dígalo, porque yo veo tantas mujeres que se quejan cuando sus esposos tienen gripe. Es que los hombres se echan somos, a morir. los hombres somos, las mujeres no quieren entender que somos delicados. Eso que tú quieres decir no es ñoño, es delicados. Pastor, pero una gripecita, las mujeres hacen de todo igual y los hombres No, con una algunas gripe, mujeres, no vamos a generalizar. Algunas mujeres y se algunos tiran hombres. los pobres que mire que con grúa. Bueno, no, pero algunos Con grúa, hombres. que No se puede empiezan a generalizar. repartir el testamento. No todas las mujeres Dile a son mis completas. hijos. Yo te quiero ver cuando tú te cases. De eso Dile no me a mis hables, hijos. que tú no tienes experiencia. Oiga, no. Tú no tienes voz ni Frente voto a en gripe, eso. no, téngase cuidado. Frente a gripe estamos hablando y es lo mismo. Ah, ok, de gripe estamos Téngase, hablando. pero Ah, venga bueno. acá. No, no. Ay. No, lo que pasa es que Viven llamando a la nosotros funeraria. trabajamos mucho, entonces eso nos afecta. Ay, hombre, Emocionalmente ay. nos daña. Son ñoños. Son ñoños, No pastor. todos, no se lleve de Oh, viaje. Dios mío. Algunos no, hombres, no se ¿sabes? llevan de mí. Ellas ven la realidad cada vez que esos pobres hombres se enferman. Eso es increíble. Sí, pero no ven la realidad cuando salen como un burro a trabajar, ¿verdad? Sí. Ahí sí no ven la realidad. Miren. Entonces, si tú trabajas bien, tú hay que teléfono a atenderte. sonar, Hay que atenderte. Que también hay mujeres que trabajan y dicen, sí, pero yo igualito, y ese hombre se tira ahí, pobre. Ah, Miren, bueno, empieza. no, pero él trabaja afuera y tú trabajas adentro, vamos, tú ves novelas y tú No, haces... y las que trabajan fuera, pastor, No, no y entremos en ese chatea y todo tema. eso. No entremos en ese tema, pastor, que hay mujeres que trabajan fuera y después se arman. Así es que mire, el 26 iniciamos el aniversario, en el mes de la Biblia, qué cosa, qué curioso. Sí, En el mes de la Biblia, la iglesia de la Alabanza en Jaina fue cuando nació. O sea que glorificamos al Señor, también la iglesia de Naco, que estuvo predicando allá donde Luis, este pasado viernes estuve predicando por allá, también nació en septiembre. Bajo fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Sí, no, Wow. esa es la idea, Entonces, ya lo sabes, del 26 al 30 tenemos sorpresa cada día, tenemos una gran convocatoria y reitero a los que tienen el teléfono de Osvaldo y que él le coge la llamada, porque el síndico no coge todas las llamadas, no, son algunas llamadas que él coge. Selectas. Sí, hágale saber que estamos en medio aniversario, porque yo no se lo dije, realmente me olvidó. Hágale saber que estamos en medio aniversario y que sería una gran cosa que podamos anunciarle a toda la congregación, a los más de 1.500 personas que afectamos, porque cada persona afecta por lo menos 3. Por lo menos 3, mínimo 3. Que se haga saber que el síndico Osvaldo Rodríguez fue uno de los precursores y que su promesa fue cumplida como él lo hizo antes de asumir el mando, que su promesa fue cumplida. Así que hágale esa llamadita. Si usted me hace llamar su número, el que lo llame, yo le pongo su tarjeta de 20 para que usted lo... De 100 le voy a poner una tarjeta. Pastor, Para ¿y que hay lo tarjeta llame. de 20? Yo no sé. No, pues Yo estoy no. diciendo, es un ver que estoy diciendo. Ah, bueno. Si es que ya lo sabe, ya lo sabe. Pastor, hoy iniciamos la carta de Jacobo, conocida como Santiago. Capítulo 1. Así que Eso es cerca de La Vega. yo doy el reloj y doy gracias al Señor porque Ay, santo. hoy nos chanceó un poquito más. Sí, no fue sí, tan no, al el Señor es bueno, el principio, Señor es bueno. Sí. Sí, Entonces es bueno. hoy vamos a estar, como dijimos la semana pasada, viendo algunas cosas, viendo la carta de Santiago de una forma más profunda, más analítica y tal vez con algunos datos históricos que se puedan escapar. a Claro las que sí, personas los la datos históricos no leen. pueden faltar. Algunas personas que la leen y no saben por qué esto y por qué aquello. Son imprescindibles los datos históricos porque cada cosa tiene su historia y de hecho hay versiones unas opuestas a otras en las redes en los asuntos históricos y es bueno, la historia es buena para uno tener una idea más acabada de lo que está haciendo, sin duda alguna, y de lo que está leyendo. Así que tras la pausa empezamos con este manjar de la carta de Santiago. No se muevan, quédese ahí que seguimos en Gracia y Libertad. Estamos de vuelta en Gracia y Libertad. Hoy hablamos de la carta de Santiago, pastor. Tú sabes que yo le quise poner un título, como ya tú sabes, y fue Crecimiento bajo presión, a esta primera parte.
¿Y por qué crecimiento bajo presión, mis amados? Porque no hay duda de que, por lo menos está sucinto el hecho de que cuando una persona entra en pruebas es porque Dios le quiere dar crecimiento. Entonces, sí, por eso le quise llamar crecimiento bajo presión a esta parte, porque la verdad es que juntamente con otra carta de la escritura de otro de los apóstoles también, pues habla al respecto de las pruebas, por lo menos de manera muy parecida, ¿no? Una cosa bien interesante. ¿Y por qué Santiago? Bueno, curioso dato histórico, y es que Santiago se presume que fue la primera carta que se escribió. Sí, pastor. Entre el año 44 y 49, después de Cristo, es cuando la carta de Santiago se escribe. Y hay una serie de datos interesantes que usted lo puede encontrar en las redes. Y es que ese Jacobo, que nosotros la conocemos como Santiago, ¿y por qué no? Yo voy a comenzar por ahí. Voy a comenzar por ahí porque hace mucho tiempo yo, en una ocasión, hablé de esto y pareció bastante extraño. Pero ¿qué resulta? Que en realidad el nombre Santiago, como dicen unos editores de una Biblia, no aparece realmente, no está en la Biblia. ¿Ves? O sea, realmente lo conocemos como Santiago, y ustedes saben, no sé si saben que hay muchas Biblias, Vianney, que tienen, por ejemplo, epístola o la carta de San Santiago. ¿Tú la viste? Sí, San Mateo. Sí, la he visto. ¿Y de dónde tú crees que sale ese San, ese epícope que le ponen ahí? ¿De dónde tú crees que sale? Cuéntanos, pastor, mejor ilústrenos. No, dime tú de dónde tú. Ay, no voy a caer en ese gancho. No es un gancho. No es un gancho. Mira ya cómo se ríen, sí. No es un gancho. Dígame no es un usted, gancho. pastor, no ilustre. Eso se le agregó al nombre de cada apóstol. Recuérdate que en Mateo 10:1 Jesús no le llama, y ni siquiera lo dice el texto, no dice, y él llamó a sus apóstoles y su nombre era San Mateo, San Marcos, San Lucas. No. El San se le agrega, esa es la traducción de la Reina Valera. Es un agregado que se le hace más adelante. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Leo. Es importante, estoy citando esta información. Es importante advertir que como tal el nombre Santiago no existe en la Biblia. El vocablo constituye una antigua deformación del nombre Jacobo o Jacob de hebreo, Jacob, originada por la tradición católico-romana al agregar a este y a otros nombres de la Biblia el apócope San, de allí el fonetismo San Jacobo, y de ahí Santiago. San Jacob, Santiago. O sea, usted ve, y en consecuencia, lógicamente, esa textualidad no sigue en ninguno de los casos. O sea, el nombre Santiago no es el nombre correcto, es Jacobo, es Jacob. En la Biblia textual, que es donde se hace la corrección, la Biblia textual, con todo y eso, cuando tú vas al índice dice Santiago. Pero sin embargo, y aquí tenemos la Biblia, cuando tú lo abres, tú te das cuenta que donde dice Santiago, dentro, en donde debe estar el nombre, no aparece Santiago, sino Jacobo. Jacobo está después de la carta a los hebreos, y entonces ahí aparece Jacobo. Y tú lo ves en hebreo, tú lo ves en el lenguaje que se escribe en griego, perdón, y tú ves que es Jacobo, no Santiago. O sea, el San es por San Jacob, Santiago. ¿Me entiendes? Interesante, porque es una información, una notita más interesante. Sí. Yo, cuando nuevo creyente vi San Mateo, San Marcos, pero el San no aparece realmente en el hebreo. En la Biblia textual, en ninguno de esos asuntos. Por ejemplo, no dice San Hebreos, no porque no es una persona. Como se adoptan como santos, esos nombres, San Santiago, tú me entiendes, San Lucas, San Pedro, etcétera. Tú me entiendes, entonces se le pone el apócope delante, y entonces ahí viene el asunto de Santiago inclusive. San Jacob, Santiago. Entonces, eso es un dato interesante, porque realmente... ¿por qué no? ¿Por qué no saberlo? Esa información no la sabe a nadie. Ahora, ¿importa sí o no que usted diga Santiago o diga Jacobo? Bueno, para nosotros que nos llegó como a Santiago, el contenido prácticamente es el mismo. El asunto del destinatario, que ahí estamos poniendo los anuncios. Sí, que estaba sonando aquí también. Sí, está sonando en los anuncios. Tenemos una injerción ahí. Sí, tenemos a Jesús Reyes hablando al fondo. Muy interesante, bien. ¿Pagó payola Jesús, pastor? Sí, no, parece que está pagando bien. Bien, fíjense, el autor de esta epístola es Jacobo, de quien se piensa fue el hermano de Jesús. Sí, el medio hermano. Pastor, mire un día, vamos a hacer un paréntesis. Medio hermano, no hermano de Jesús, porque era de padre y madre.
Para lo que la gente para conocía. lo que la gente conocía. Hermano de Jacob. No me diga que me dio hermanos, son hermanos. Ya punto. Para lo otro, pues usted sabe que no fue. El engendrado del Espíritu Santo, porque usted sabe que se dice en algunas denominaciones que María sigue siendo virgen y que el Señor. No, eso no lo vamos a. Nada que ver. Un día vamos a hablar de eso. No. Sí, pastor, es interesante hablarlo, claro. Hay personas cristianas que aún no saben que el Señor tenía más hermanos. Fíjate, bueno, pues mira qué interesante. Mateo 13:55 y Marcos 6:3 rezan similar. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam o María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? O sea, fíjate cómo aparecen 4 hermanos de Jesús, y en otro texto habla de que sus hermanas y hermanos también estaban. Eso fue con la boda. Sí, tus hermanos y tu madre te andan buscando. O sea, fíjate que ahí está Jacobo, que es el que escribe esta primera carta del Nuevo Testamento y que tiene su razón para escribirse. O sea, hay que decir lo siguiente, amados. Cuando las cartas se escriben como una respuesta a las necesidades de la iglesia de preservar, por así decirlo, preservar lo que los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, habían dicho o escucharon de Jesús. Y el Espíritu Santo los inspira, y para preservar la fe, ¿por qué? Porque empezaron a meterse herejías en la iglesia. Sí, comportamientos medio extraños, empezaron a adoptar otras costumbres y culturas, porque como no estaban en el lugar de origen, pastor, por la dispersión, iban adquiriendo esas otras. No, y hay que decir también, por la injerencia también de asuntos satánicos para destruir la fe que estaban haciendo. O sea, de la fe que ya estaba establecida, o sea, de dañar la iglesia del Señor. Este Jacobo, este hermano del Señor, que lo dice en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, él no se hizo creyente hasta después de la resurrección de Jesús. No se hizo creyente hasta eso. Y en el libro de los Hechos habla de que él se convirtió en una de los cabecillas de la iglesia de Jerusalén. Es conocido en Gálatas 2:9 como uno de los pilares. Pablo en Gálatas 2:9 dice que Jacobo, junto con Pedro, era de los pilares de la iglesia en ese concilio, cuando se fue a hablar de una serie de cosas y donde se determinó que a los gentiles no se le pongan cargas judaicas. Que no se le pongan cargas judaicas. Y dice aquí, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo y Cefas, Cefas, Pedro y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí, a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer, dice Pablo en Gálatas 2:9. ¿Qué te parece? Ahí está, pastor, y añadiendo también la cita de Juan 7:5, donde, para hacer hincapié en lo que usted decía, que sí, no Juan 7:5 también. Antes de, justamente ahí dice que él no... Que sus hermanos no creían en él. No creían en él. Ciertamente. O sea, que había venido del Señor. Esto, y tomando la historia de Jacobo, nos da a nosotros una idea, y es la siguiente. Usted es creyente, su familia no cree en su evangelio. Piense que en el evangelio de Jesús, en su vida, en su llamado, en su papel, en su misión, ellos tampoco creyeron. No creyeron sus hermanos, no creyeron. Sus hermanos, dice, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Quiénes creían en Jesús? En su misión. ¿Quiénes tú crees que creían? Primero los de afuera, pastor, los que él buscó, los que tenían esa necesidad. No, pónteme más cerca, más cerca, está fría. Más cerca. Fría? Sí, su mamá y su papá. Sí, porque ya su papá y su mamá, pastor, primero sabían, oye, José, ese muchacho viene del Espíritu Santo. ¿Qué tú le dices? Cuidado. Ten cuidado con hacer lo que tú... Déjala. ¿Qué tú le dirías, Vianney, a una persona que su papá y su mamá no creen en su fe como creyeron María y José en Jesús? ¿Qué tú le dirías? Bueno, pastor, primero hay que ver algo. ¿Cuál es el testimonio que está dando esa persona? No, vamos a pensar en alguien de buen testimonio. Una persona buena, o sea, sí, no. De lo que un creyente que ha aprendido a negarse a sí mismo, que ha aprendido a apartarse del asunto de la carne, que está negándose al mundo. Estamos hablando de un creyente verdadero. No estoy hablando de un pelagato cualquiera, no, de un creyente verdadero. No estoy hablando de un creyente de agua dulce, no, un creyente de profundidad. Pastor, que tenga aguante alegre, paciencia, porque los frutos han de verse después de... Ok, bien. No desesperarse. O sea, en usted y yo no tendrían nuestros padres por qué creer en nuestra fe. No tienen por qué creer, porque los de Jesús creyeron, pero fue porque Dios se les reveló.
desde antes. Oye, que ese es el tema. O sea, Dios se le revela porque a este bebé hay que cuidarlo y hay que poner los progenitores, hay que ponerlos a favor, para que ellos no sean igual que Herodes, igual que otros enemigos que Jesús tuvo. No, no, no. Estas dos personas hay que convencerlos del papel que este niño viene a realizar, que este niño luego hombre viene a realizar. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Porque parte de lo bueno de estudiar cualquier libro de la Biblia es que te permite hablar a la audiencia en su condición. Ya no es un simple tema que le va a hablar a algunos, y no estoy demeritando los temas, no, porque los temas te llevan a profundidad. Te estoy hablando del hecho de que incluso la condición en la que están viviendo mucha gente ahora que son nuevos creyentes, no que mi papá y mi mamá no creen. Hay personas incluso que los han botado de la casa, los propios padres. Tú te estás volviendo loco de que yendo a la iglesia, sí, así mismo. Aquí somos de tal religión, aquí no aceptamos eso. Va una sola vez a la iglesia y tú nada más quieres vivir tú en la iglesia, ahora tú nada más hablas de eso. Me tiene cansado. Sí, y lo han votado literalmente. Sí. Entonces, tenemos incluso grandes hombres de Dios hoy que fueron personas expulsadas de su casa cuando eran adolescentes apenas, por haber creído en Jesús. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es, Vianney, que la revelación de Jesús es el Padre que la hace. O sea, es el Padre. Tú puedes estar haciendo el mejor papel y Jesús necesitaba la ayuda de sus padres. Jesús no podía tener unos contendientes en sus padres inicialmente, en sus años de vida. No, no. Ahora, ¿qué aconteció? Que cuando Jesús hace el primer milagro, ¿quién es la primera persona que le pone una dificultad a Jesús? Su mamá. Su propia madre. Entonces, ¿qué dice Mateo 10? Mateo 10, el labio del propio Jesús dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, entre sus parientes. O sea, que todo nuevo creyente no se asuste si pasa, no, al contrario, dele gracias a Dios de que sus propios parientes sean los que lo estén adversando su fe. Tranquilo con eso. Escúcheme bien, si usted es un nuevo creyente y sus amigos se pusieron en contra, sus hermanos de sangre, de padre y madre se pusieron en contra, sus propios padres se pusieron en contra. Usted se lee Mateo 10, 34 en adelante, y usted se va a dar cuenta que dice ahí en ese pasaje: yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Por lo tanto, usted tiene que entender que a Jesús, él le tuvo que decir a la propia María: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero Jesús está haciendo alusión al vino que ha de tomar antes de ser entregado, y ella está hablando del vino en la boda, pero él lo tomó, Jesús lo tomó bien. O sea, que no ha llegado mi hora de que tú me estás hablando de vino. O sea, este no es el tiempo del vino para mí. Resuelve este problema, Jesús, por favor. Sí, sí. Yo confío, yo sé que tú puedes hacer. Hay gente criticando. O sea, que ella sabía, que hasta cierto punto ella tiene una revelación de Jesús. Que me encanta, que ella decía, dice la Escritura, que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Toda revelación que Dios le daba, toda cosa que se manifestaba de Jesús, ella la guardaba en su corazón muy silente. Un papel, una cosa casi imposible para una mujer guardar las cosas en su corazón silente. Es un milagro de Dios. No, mírame, tú me puedes cortar los ojos si tú quieres, pero es una realidad. Pastor. Que una mujer guarde silentemente algo, eso es un milagro de Dios. Pastor. Usted está en contra de mí hoy, pastor. No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, que María guardaba en su corazón las cosas. Que también nos da un mensaje a nosotros: no hable tanto, o sea, guarde las cosas. Favor. No diga todo lo que Dios supuestamente le dijo. No sea una bocina. Pastor, bien. Juan nos dice, oye, no, sus hermanos no creían en él. Entonces María no le había revelado a sus hijos lo que le había dicho el ángel, lo que había pasado con y aunque se lo hubiera dicho, de igual manera, es Dios quien tiene que revelarle a cada uno qué es lo divino en aquel que le envía. Es que es Dios. O sea, que no importa Dios. Que tanto tú forces. No sirve. No sirve. Entonces, vemos a Jacobo, el primero que escribe, el que escribe el primer libro del Nuevo Testamento, y da la impresión, hay autores que dicen que Gálatas fue el primero. Yo tengo ese tipo de información de que Gálatas fue el primero. Y bueno, ¿y por qué pudo ser primero? Hay que decir algo. Bueno, Pablo es el autor más prolífico del Nuevo Testamento y da la posibilidad de que haya sido así. Ahora, se dice que Jacobo fue el primero y pudiera tener razón. Parte de la información que usted puede encontrar en las redes es que la carta de Jacobo, o Santiago, como usted le quiera llamar, viene como parte de una respuesta por el contenido de la carta, porque son muchas cosas que se dicen, como respuesta al evangelio por fe que Pablo predica y que había sido incluso manipulado por enemigos de la fe. Sí. Cito. Escuche esto. Apunte. Escrito en el 44 al 49, antes del primer concilio de Jerusalén, antes de llegar al concilio que está en Hechos, ya
se escribe la carta. Dicen unos autores que el propósito de la carta fue, algunos piensan que fue escrita en respuesta a una sobreapasionada interpretación. Sobreapasionada, no es lo que Pablo dijo. Sobreapasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo respecto a la fe. Este punto de vista extremo se llamó antinomianismo. Y el antinomianismo sostenía varias cosas. Una, que lo escuchamos hoy en algunas regiones, que el que estaba en la fe de Cristo estaba completamente libre de toda la ley del Antiguo Testamento. De toda la ley, de todo el legalismo, de toda la ley secular y de toda la moralidad de una sociedad. Pastor, repita eso de nuevo, esa parte completa. Por eso me gustó al verificar este dato, que de hecho no tenía otros datos que lo voy a dar, no este. Reitero, algunos piensan que la carta de Jacobo es escrita como respuesta a una, voy a decir la palabra, sobreapasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo sobre la fe. Recuérdate que Pablo escribe Romanos como una respuesta a unos problemas que habían doctrinales. O sea, que es solo por la fe que el hombre es salvado. Y escribe Gálatas, que fue el primer libro, y en Gálatas se le establece 2.8. Es por la fe que somos salvos. Me parece que es 2.8, si mal no recuerdo. No por obras. No por obras. Entonces, fíjate que la enseñanza de Pablo, él no está diciendo en ningún momento que tú estás fuera de la ley secular o de los asuntos morales de una sociedad. No, el antinomianismo sostenía eso, pero es una perversión de las palabras de Pablo. Entonces, se escribe la carta de Santiago, él escribe de Jacobo, antes de Gálatas, pero es porque ya Pablo tiene tiempo predicando. Estamos hablando del año 45 mínimo después de Cristo. O sea, estamos hablando más de 40 años después de Cristo, cuando empiezan a escribirse las cartas para corregir las herejías y los disparates que el diablo quería meter en la iglesia para dañar la fe de los creyentes. Bien. O sea, el pastor ahí una parte le dice, pastor, pero por favor no acabe de las mujeres. No, Dios me libre. No, Dios me libre. No, yo estoy diciendo, señores, lo que dije fue, esa no será Yara. No, yo estoy acabando de morir. Yo dije una realidad, que María guardaba todas las cosas en su corazón y que sabemos que las mujeres son personas que tienen muchas palabras, que son muy... Ahí un poquito más, ¿eh? Sí, lo arreglé. 809-534-47 es nuestro WhatsApp. Usted por ahí puede poner sus aportes acerca del libro de Jacobo, o mejor conocido como Santiago, para esta parte del mundo. Mira qué cosa más, qué cosa más altisonante, qué increíble sobre la carta de Jacobo. Resulta que esto lo yo aprendí hace muchísimos años, que la carta de Jacobo tuvo oposición para ser incluida en el canon. ¿Cómo? Ah, ¿viste? Pastoriza, ¿viste esa información? Y digo, pero ven acá. Entonces él primero que escribe, entonces no lo quieren aceptar. Y también el libro de los Hechos habla mucho de lo que Santiago escribe en respuesta a comportamientos. O sea que sí, la comparación de las palabras es sí. prácticamente de que él sí estaba viendo y estaba siendo un testigo presente de todo lo que estaba ahí pasando. Sí, ciertamente. Es una carta impresionante porque reparte para varios sectores, sí, correcciones. A los que les gusta el pleito. Fíjate qué curioso, o sea, que precisamente la primera carta, ¿por qué no se quería incluir en el canon? Porque se entendía, en algún momento algunos entendieron, que estaba hablando de salvación por obras. Ah, ¿viste? Entonces, fíjate qué interesante, algunos piensan que está hablando de salvación por obras, entonces Pablo, Gálatas, próxima carta, habla, no, la salvación es solo por la fe. No en respuesta a Jacobo, porque Jacobo no dice que la salvación es por obras. Que no tergiversa, no, estaba diciendo Jacobo. Fíjate que la sobreapasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo también daña lo que Jacobo quiere decir. O sea, diciendo que, que él está hablando de salvación por obra y por eso no lo quieren incluir. Porque la salvación no tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con ley del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con legalismo, no tiene nada que ver con formas que tú puedas guardar. La salvación no tiene nada que ver con cosas que tú puedas hacer. La salvación es un regalo y los regalos no se trabajan, los regalos se reciben. ¿Viste eso? Sí, no se intercambian nada. No. Tú no das nada a cambio del regalo. Tú puedes dar algo no a cambio, tú puedes dar otra cosa, pero no a cambio, porque es que ya el regalo tú lo tienes y no hay forma de que tú eso lo puedas quitar. O sea, lamentablemente. O sea, fíjese, amado, digo lamentablemente porque a veces, por agradecimiento a Dios, nosotros queremos hacer muchas cosas con tal de pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Sí, y se confunde ahí el dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Se puede confundir, porque mucha gente está muy afanado en pagarle a Dios, y esa es una deuda impagable. Es tan impagable que muchos van a tener que pagarlo por la eternidad
en un lugar de tormento, simplemente. Entonces, fíjate, reitero, ya el san que usted ve en su Biblia, eso tiene que ver con la traducción de Reina Valera, o sea, no está realmente así, no que está el manuscrito, solamente está el nombre, y se acostumbraba, por cuanto eran rollos, se acostumbraba a poner el nombre arriba. La gran mayoría de los libros y de todo tiene. ¿Y quién es que está escribiendo todo eso? Exacto, porque si te lo ponían arriba para que yo, fulano, sé que estoy hablando, entonces empezaba a hablar, básicamente. Muy interesante eso. O sea, fíjense qué curioso, reitero, que siendo el primer libro, la primera carta que se escribe, pues no. Oigan quién menciona a Jacobo. Se dice de Jacobo que fue martirizado, o sea que murió de mala manera en el año 62. Y es Josefo, el historiador, un historiador muy conocido, tremendo Josefo, o sea, es quien habla de Jacobo en sus memorias. Tremendo, es uno de los que lo menciona, básicamente. Entonces, fíjate entonces que tiene un propósito, Santiago, y que por otro lado, vemos a Pablo con la primera carta, recalcando lo que él dice, la salvación es por la fe. Yo no creo que haya sido poniendo eso, nunca he leído eso al respecto. Pastor, y diciendo algo aquí de lo que dice Josefo, que comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual está registrada en Hechos 15, con el que se encuentra en la epístola de Santiago, corrobora el hecho de que no solamente fue el que le escribió, sino que estaba presente, viviendo lo que estaba pasando en la iglesia. Ciertamente. Y esto está básicamente en Hechos 15, desde el 23. Bueno, desde el 19 se ven ahí las formas que también eran similares a las de Pablo, en su trato y en la forma en la que se expresaba. Oye, otro dato interesante. Tremendo. Sabemos, el texto 1 dice, lee los primeros 8 versículos bien, y vamos a ver esto. Escuche con atención. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahí está diciendo a quién está escribiendo, a las 12 tribus. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Así es. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por cualquier viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense que al principio, y él en el verso 1, él dice, Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías, el enviado. O sea, él se declara siervo no solamente de Dios, sino de Jesús, su hermano mayor, el enviado de Dios. Claro, o sea, que ahí él declara el señorío de Jesús con su vida. Esto nos da esperanza, Vianney. O sea, si tus hermanos hoy no creen en ti, espera que algún día ellos podrán creer en el Señor que tú creíste, y ellos, cuando vienen a ver, hasta pueden ser hasta siervos tuyos. O sea, que Dios te levante de forma tal que ellos estén en un lugar sirviendo donde tú seas la cabeza. ¿Te gustó ahí? Lo entendí bien. ¿Lo entendí? Bien, sí, claro. Claro que sí. Y se ha visto, pastor, ¿eh? Hay muchas... No, se ha visto, no. Yo lo voy a poner más de una forma clara. A ver. Porque no tiene que ser que tú estés en un ministerio. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe espíritu de consejo y de sabiduría. Y tendrá más sabiduría si la va pidiendo. ¿Qué resulta? Normalmente cuando un joven, no importa la edad que tenga, 12, 13, 14, 15 años, recibe al Señor y empieza a ser instruido en la palabra, no en un curso, sino que él empieza a tener contacto con la Escritura de manera directa. El Señor hace que sus padres, en algún momento después, tiempo después de su evangelio, empiecen a pedirle consejos, lo tomen en cuenta, porque ven su ecuanimidad y ven su forma de vida más correcta que los demás. Olvídese, si usted no es creyente, de que sus padres no creen en usted, que sus hermanos no crean, que todo el mundo lo ataque tranquilo. Coja su Biblia, sobre todo su Nuevo Testamento, empieza a leer tranquilo, pídele a Dios sabiduría, como dice Santiago, y yo le garantizo que en cosa de meses a usted le van a pedir la opinión de su familia. Los mismos que hoy no creen, mañana van a ser, te van a ver, se van a ver como tú le vas a servir a ellos, inclusive en esas cosas. Tu opinión va a ser tomada en cuenta, porque lo que Dios va a poner sobre ti, wow, estoy profetizando. ¿Viste? Lo que Dios va a poner sobre ti, ese Espíritu de Dios que va a ir incrementando su presencia en ti, que va a ir poniendo los dotes del Espíritu en ti, va a hacer que ellos tengan que admitir, este muchacho es diferente. Esta muchacha es diferente. Van a ver la gracia de Dios en ti. Van a ver ese favor que Dios pone.
Y aunque seas el más pequeño, atención todos los benjamines, aunque seas el más pequeño, tú vas a ser el centro de las decisiones muchas veces. Pero eso no es para que te envanezcas, como le pasa a la gran mayoría de los evangélicos. No, eso es para que tú glorifiques a Dios y le sigas mostrando la fe de Jesús con una vida pasible, lo más alejado del mundo en sentido general, lo más humilde posible, porque ahí es que Dios se va a glorificar. Dios exalta al humilde. Ahí, así es. Dios exalta al humilde. La realidad es esa. Yandy, ¿quieres hablar con el público hoy? ¿Te interesa hablar? Sí, claro, ahorita estaba sonando el teléfono y no pudimos contestar, así que si usted quiere puede hacerlo ahora. 809-534-1437, 809-534-1437. Escríbanos también al WhatsApp del mismo número y denos lo que usted piensa acerca de esto. Le comentaba, pastor, que la gente que tiene así el temperamento fuerte, le gusta mucho la carta de Santiago porque dicen, bueno, que es una carta directa y que tiene para todos. Todas las cartas son directas. Lo que pasa es que tiene un lenguaje diferente. Vamos por la llamada. Hola, buenos días. Dios bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos? William, valga mi nombre. Cuéntanos, hermano. Bien. Escuché al pastor en estos días en la química de la tarde con Eloy Rodríguez. Oh, sí, estuvimos por ahí. Sí, cierto. Quiero hacer una pregunta que le he hecho al pastor que tiene la enseñanza de la mañana, volviendo a la palabra. Los 1000 años, la persona de los 1000 años, que dice la Biblia que del cielo desciende fuego y lo consume, ¿quiénes son? Por favor, si el pastor puede comentar algo de eso. Estoy viendo por radio y viene la bueno, un poquito de... Gracias, William. Gracias, lo único malo, William, es que son las 11:43 y eso nos saca totalmente de tema. Yo debo decir algo porque yo escucho en ocasiones ese programa, y es que los asuntos que tienen que ver con el milenio, los eventos del fin y cosas como esa, está lleno de muchas figuras. Recordemos que en la isla de Patmos no era una visión bajo lo que estaba funcionando este muchacho. Y entonces hay muchas imágenes ahí que uno lo ven de una manera y uno lo ven de otra. Unos dicen que sea rapto, dicen que no. Unos dicen que si los 1000 años vamos a estar en tal sitio, que si vamos a estar en otro. Algunos dicen que si vamos a estar en el cielo, no vamos a estar en el cielo. O sea, hay muchos asuntos ahí que en realidad, les soy honesto, William, en mi parecer, el que una persona tenga una postura y uno otra, a mí no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque no me va a afectar la salvación que es una cosa o la otra. Se lo digo con toda honestidad. Pudiéramos, bueno, si en algún momento se presentare, tratar el tema, pero no, le doy esto. Son muchas imágenes, unos escritores lo ven de una manera y uno de otra. ¿Cuál está equivocado? El asunto no es quién está equivocado, es cómo tú lo ves. Entonces eso hace diferencia en la forma de verlo. Fíjese entonces, continuando con Jacobo. O sea, la carta es dirigida a 12 tribus, las 12 tribus no son cristianas, está hablando al pueblo judío, ¿no? Que está disperso por todas partes. Y él desea lógicamente salud como a la usanza judía, ¿no? Básicamente. ¿Eran creyentes todos? No eran creyentes todos. Él le habla a creyentes, le habla a ricos, le habla a personas inconversas, le habla a personas de mal corazón. O sea, y como dije ahorita, algunos piensan que es para corregir la sobreénfasis en la salvación que Pablo hace sobre la fe. Y que algunos estaban antinominianistas, se estaban pervirtiendo. En el verso 2 dice entonces, entre materia, dice, hermanos míos, refiriéndose a los hermanos, tengan por sumo gozo cuando se vean cercados de diversas pruebas. O sea, pastor. ¿Ves? Ahí está. Porque tú sabes que esto es un tema de mucha oración para algunos, de que estamos en prueba, por favor, hermano, ora por mí. Sí, es cierto. Y es bueno. El enemigo me está acabando, pero, pastor, gozarse, tener por sumo gozo, estar felices de que a nosotros se nos está dando la palabra tal vez no es felices, Vianney. Tal vez la palabra no es felices. Estamos, pastor, pasando por una situación que realmente no nos da gozo ni nos da paz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle caso tal vez a lo que está diciendo este hombre? Bien. Que vivía en una época Excelente. Diferente y que estaba siendo perseguido por los demás que no creían. No, oye bien, que fue martirizado cerca de 15 años después. Sí, o sea, en el año 62 después de Cristo. Cerca de 15 años después martirizado, muere de una manera horrible. O sea, fíjate lo siguiente, Vianney. Pero se pasó, respóndeme esa pregunta después de la llamada. Ok, claro, vamos a darle preferencia. Claro. Muy bien, muy Buenos bien. días. Dios siga bendiciendo. Yo que llamé ahorita, fíjate, tú dices que cómo pueden tener gozo. Lo que Santiago quiere enseñar a estos hermanos, no importa las dificultades que estemos pasando en este tiempo presente, el futuro nuestro es mucho mejor que otra cosa. Muy bien, Además, excelente. es un escalón para llevar
llevarnos a la eternidad. No Excelente. es que tú te goces o brinques, no, es que tú te conformes y que tú entiendas, no es que tampoco es la voluntad de Dios que tú te pases la prueba viene por otro lado, pero esa prueba es lo que te va a madurar y llevar a conseguir ese futuro que Dios tiene para los que han creído en Él. Dilo como se dice, a otro nivel. Dilo a otro nivel, como nos gusta el evangélico. Te vamos a llevar a otro nivel de gloria. Oh. Amado, gracias. Crecimiento. No, tú hiciste una pregunta que es interesante y la respuesta de él, solo con un detallito que lo veo diferente. O sea, cuando la Escritura dice que Jesús menospreció el oprobio y que se enfocó en el gozo puesto delante de él, porque Jesús está viendo lo que viene después de la cruz. Sí, Jesús no está viendo el momento malo, sino que le está confiando en Dios, de que Dios tiene en sus manos todas las cosas y que lo que viene es mejor. Él está viendo el futuro, no está viendo el momento ahora de esta leve tribulación momentánea, como dicen otros escritos. O sea, y estoy de acuerdo con el hermano, con una diferencia. O sea, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. O sea, ¿es la voluntad de Dios? Que sí, es la voluntad de Dios. Claro, porque Él lo permite. Sí, no, y déjame decirte, Pedro dice, en 1 de Pedro 1:6, es la única diferencia, porque él tiene razón en el sentido de que uno tiene que pensar poniendo la mente más adelante, porque siempre van a haber dificultades. Pedro dice en 1 de Pedro 1:6, ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. O sea, la prueba es un proceso interesante para nosotros los creyentes, porque es lo que nos permite pasar a otro nivel, nos permite madurar, nos permite conocer más a Dios, porque nos obliga a depender de Dios, como bien dijo el hermano, como dijo William. O sea, nos obliga a depender de Dios. Atiende, voy a poner un ejemplo. Se te mete una crisis en el matrimonio. Tú tienes dos caminos, te divorcias, tú dependes de Dios y aguanta lo que tengas que aguantar. Y aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, aprende a amar a tu esposa o tu esposo por encima de cómo se comporte. Aprendes a esperar, que es lo que dice Santiago en los primeros 8 versículos. Porque nosotros el tiempo no nos va a dar, señores. ¿Tú sabes cuál es el problema de examinar la palabra? Que el Espíritu Santo, como dicen los pentecostales, se mete el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Sí. No me ¿Tú me digas. viste profetizando ahorita? Sí, no me digas. ¿Viste Sí. profetizando? Sí. Esto lo diría el Espíritu Santo. ¿Tú sabías? ¿Qué, pastor? ¿Tú no sabías? No me digas. Ah. No, para el que no cree. Para el que no cree. O sea, fíjate, ese gozo no es al saltar, ¡ay! Salté de alegría, choqué. No, es simplemente el Señor tiene un propósito al permitirte chocar. Y hay momentos, y Dios te va a permitir pruebas, porque lo que vienen de parte de Satanás son tentaciones. Sí. La tentación tiene como propósito hacerte caer, la prueba, hacerte crecer. Vamos con la llamada. Buenos días. Sí, amén, bendiciones. ¿Con quién hablamos? No se preocupe, hermana. Dígame. No diga su nombre, no hay problema. Los anónimos también cuentan aquí. Estaba escuchando, uno ha intercedido con una pareja, pero entonces ella está enfocada, ellos son cristianos los dos, pero ella ha actuado como de una forma que no conoce de Dios. Ella vino y le tiró la ropa para afuera y él tiene la manera de volver y ella no quiere. Entonces le digo, vamos a darnos una oportunidad y vamos donde a un consejero de familiar. Y ella dijo que no necesitaba eso. Entonces tienen 2 niñas y están separados. Wow. No, mire, le digo que es una situación tremenda. Sí, es lo que estoy diciendo ahora mismo. Es una gran prueba. Él cumpliendo con ella. Es una prueba, o sea, tú tienes 2 opciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar alternativas. Porque es lo que dice, tú estás en prueba, tienes una situación. O sea, esa palabra gozo, oye la definición de la palabra gozo, deleite calmo, tranquilo. O sea, ¿y por qué? Porque es que esto hay demasiada profundidad en cada verso de la carta de Santiago. O sea, ¿debo yo reírme de eso? No me voy a reír, pero calmadamente voy a estar tranquilo. Yo no voy necesariamente a llorar. Mira, una cosa que yo aprendí es que cuando Pedro le hacen el pedido de pagar los impuestos, antes de ir donde los hermanos a hablar, él fue donde Jesús. O sea, aprendiendo nosotros que en medio de la prueba donde tenemos que referirnos es a aquel que permitió la prueba para nosotros y que tiene propósitos mejores más allá de la prueba. Déjeme decirle, hermana, nosotros tenemos la congregación hermana que le ha sacado la ropa también para afuera a los hermanos. Hoy día ya esos matrimonios están estables. ¿Por qué? Porque la hermana era cristiana, entendió que el enemigo le estaba usando,
que había descuidado su espiritualidad y nada, y no, tranquila, que eso le pasa a cualquiera le sacan la ropa por la calle. Él, ¿qué debe hacer? No ponérsela fácil el asunto del divorcio, porque él tiene que entender que el diablo está metido ahí en su esposa, que hay una influencia, una presión satánica. Él está en prueba, pero Dios lo está viendo. ¿Y por qué no lo resuelve? Una presión satánica. Sí, eso es satánico. ¿En creyentes? Sí, en creyentes. ¿Cómo? Claro que no sí. No me diga. Claro que. Pregúntale a Pedro si no hay demonio. ¿Qué? Si no se le mete el diablo creyente. A ese hombre. Sí, señor. a ese hombre ¿Cómo? de Dios. A ese Pastor, mismo. porque usted sabe que ahora mismo eso no puede ser posible. Que creyentes. Que le pregunten a Pedro cuando el Señor le dijo, mira, Satanás, quítateme de lado. Y la palabra que aparece ahí es Satanás. No es Pedro, no es Satanás que aparece. De verdad. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Pastor, anónimo también. Anónima, otra anónima, van Baja un dos. poquito el volumen de su Dos radio, con el por mismo favor. nombre, muy bien. Terrible, pastor, usted. Voy a hacer una anécdota rápida para a ver qué me dice el pastor respecto a eso. A veces el pastor, ahora que mismo acaba de comentar que el diablo se apodera de la mujer o puede también ser apoderado del hombre para hacer cosas que saben. Para destruir, sí. Son creyentes los dos. Pero a veces suceden situaciones en las que no es el diablo que se apodera de uno, sino que hay uno de los dos que se entiende y se ciega haciendo cosas que perjudican a la pareja y a la familia. Sí, es cierto, pero la Biblia dice que el diablo ciega el entendimiento también. Muy de cerca también la situación de una pareja, y lo estoy asumiendo como si fuera en mi caso, porque es una pareja que se identifica mucho conmigo, con el cual yo tengo una compenetración una relación muy estrecha. Ahí lo que sucede es que la mujer es muy trabajadora, es muy emprendedora. Y él es medio vago. Adelante. Y el hombre es medio vago, se ha dedicado a vivir su ministerio, que aunque él dice que Dios lo llamó a eso, Dios no le dijo a él que tuviera 24/7 en ese. Ciertamente, estoy de acuerdo, totalmente. Incluso le han puesto en la mano recursos para que él haga algo fuera del ministerio. Ella le propone que una parte de su tiempo en su ministerio y otra parte del tiempo en el trabajo secular, porque Dios no te dijo a ti que viva 24 horas en el ministerio, que no se produce con qué cubrir ni siquiera la mitad de la Ciertamente. Siempre ha ido muy forzada, y ella dice que ella va a tener que tomar una determinación porque ella ve que no quiere. Ok, déjeme decirle algo, hermana. No, por favor. La Biblia dice, o sea, él necesita un pastor que lo ayude, porque él no tiene pastor, parece que él parece que no tiene pastor. La Biblia habla de mujeres necias y de hombres necios, mi amor. Pero dígale a ella, porque la Biblia también manda a la mujer que no se separe del marido. Porque déjame decirle algo malo, lamentablemente. El hombre puede trabajar 50 años para la mujer y no hay ningún problema, nadie pelea. Pero cuando es la mujer que tiene que llevar alguna carga por un tiempo en el hogar, y no estoy justificando al hermano, porque es una vagabundería de su parte, que quede claro eso. Él es un charlatán, amparándose que del ministerio ni nada de eso. Usted tiene una responsabilidad que tiene que cumplir, haga lo que tenga que hacer, usted tiene que pagar esa responsabilidad. Porque la Biblia lo dice, que el que no provee para su casa es porco incrédulo. Él le está actuando como un impío, pero ella no debe tomarse la licencia de destruir, sino de orar y esperar. Porque ven acá, y si él fuera que trabajara, y la mujer estuviera en la casa, por decir algo, o sea, ella por dinero no puede destruir su hogar, va a destruir sus hijos, y va a destruir su testimonio. Pero fíjese, amado, y ya sabiendo que nos queda ya un minuto final, mire, fíjese que no hemos pasado el verso 2, ¿por qué? Porque en realidad en la Biblia nos da, y este hombre que conoce bien el padecimiento, que muere padeciendo, dice, no, cuando tú te ves acercado y ves esas pruebas, siéntete en gozo, reitero, siéntete en un deleite calmado, o sea, deleítate en el hecho de que estás en la voluntad de Dios, que Dios te ha querido pasar por esa cruz, por ese cadalso, por ese problema, y Dios tiene las cosas en las manos. Yo lo veo de esa manera, o sea. ¿Dios tiene cuidado, pastor? Sí, tiene cuidado. Okay. Y lo digo y reitero, lamento haber puesto el ejemplo del matrimonio, que eso encendió la red, porque la verdad es que frente a un divorcio, tú tienes que decidir, o crees que Dios lo sabe y te puede ayudar, y esperas que Dios te ayude, o tú sencillamente quebrantas todo y destruyes tus hijos, tu testimonio y todo. Y ahí que está el tema. Tienes que dejar, dice el texto, léase por favor los primeros 8 versículos, haga paciencia y deje que la paciencia logre su obra completa en usted. Pastor, rápidamente leer, porque ya se nos ha acabado el tiempo. En nuestro WhatsApp nos escribe una hermana que dice,
tengo una hermana que es creyente primero que yo. O sea, ella era la creyente Ahí está, primero míralo y ahí. la hermana no Y ahora la creía. llama a ella para pedirle consejo. Para ¿Qué le falta? A la hermana que es conservadora le hace falta conocimiento de la palabra. Entonces lo dije, viste que estaba profetizando. Entonces ahí está confirmada la profecía, ya cumplió. Bueno, pastor, tus palabras finales en el día de hoy. No, queremos de verdad, vamos a continuar en esto, porque reitero, el Espíritu Santo da la oportunidad de poder ministrar la vida de todo el que escucha. Usted está en problemas, nuevo creyente, su gente no cree, tenga paz. Ore. Llórele al Señor, no lo llore a los hombres. Llórele al Señor, vaya donde el Señor, Señor, tú me estás permitiendo esto, dame la sabiduría, que lo dice Santiago en capítulo 1, para pasar esto, dame la fortaleza, dame el aguante para yo caminar en esto y no dañar tu nombre. Creo que esa parte la podemos manejar hasta ahí. Pues la semana próxima estaremos compartiendo los otros versículos de la carta de Jacobo o Santiago, así que le invitamos a que usted también sea parte de ella. Vaya leyéndola ahí para que hagan sus aportes la semana Amén, próxima. no se mueva, quédese en renuevo y hasta la próxima Hasta la semana. próxima semana. Venció el pecado, venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.